Bueno, muy bien, buenas tardes. Nuevamente regresamos aquí con, digamos, la actividad que tenemos. Vamos a ver la segunda parte. Y vamos a ver poco a poco admitir cómo se van integrando para la segunda sesión que tenemos en turno. ¿Sí? Entonces, si ya vieron el video anteriormente o si nuevamente lo volvieron a ver, sobre Ken Robinson, que habla sobre el cambio de paradigmas, bueno, pues tiene que ver mucho con los modelos que acabamos de analizar hace ratito en la primera sesión, el cambio de la transición de la escuela tradicional a la escuela nueva, que créanme que no ha cambiado mucho en cuanto a este tipo de modelo, porque Robinson hace una aportación importante de que las escuelas siguen siendo tienen una estructura como si fueran cárceles o reclusorios con los cuales, digamos, está educando en a granel en los países subdesarrollados, como en el caso de nosotros. Y créanme que junto con América Latina y otros países de otros continentes, este proceso, bueno, pues en la escuela tradicional no ha cambiado completamente. Es decir, se sigue enseñando con un nuevo modelo, pero eh, también dentro con un trasfondo tradicional todavía. Y que bueno, pues es en ocasiones necesario esta parte porque pues se tiene que rescatar algunas cosas que son, nos han servido en la escuela tradicional y que bueno, pues hasta la fecha se sigue desarrollando la educación en base a este tipo de procesos que tenemos en turno. Comentaba yo hace ratito, bueno, fue que se nos fue la señal porque ahora sí que no nos alcanzó el tiempo y yo también cuando me di cuenta, pum, ya se había acabado el tiempo. Hay dos lecturas, una que había comentado de Jacques Delors, que un tesoro, la educación en sí era un tesoro. Si no lo pueden descargar, yo se los comparto en el grupo para que lo chequen. Por ahí otro libro que por ahí les comenté, Los grandes pedagogos de Chan Chateau. Y también está el libro que está en la plataforma al inicio, ¿sí? Que se llama Psicología Social Aplicada. Entonces, Sí. en ese libro tenían que hacer lectura y, bueno, pues realizar el proceso que tenemos en turno. Que ese libro de ahí, ahorita lo vamos a ocupar de aquí en adelante, lo que resta del curso, porque ya está más vinculado a las aplicaciones que tenemos de los demás temas. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a compartir la presentación de este segundo proceso que tenemos y que, bueno, pues nos va a ayudar a ir comprendiendo entonces cómo está esta cuestión de la educación y cómo la psicología social entonces entra dentro de esta parte. Yo les quise en primera instancia compartir esta parte de los paradigmas porque es para que ustedes vayan, digamos, es como una introducción de cómo los paradigmas juegan su papel fundamental y entonces cómo entra la psicología social en el sector educativo y los psicólogos sociales, qué es lo que hacen, digamos, durante el proceso, ya sea de investigación o en su caso, métodos o técnicas que pueden ayudar a los protagonistas de todo este proceso, que pueden ser los docentes, los alumnos, el sistema educativo, y cómo se diferencia principalmente cuando se tiene una educación, digamos, en otro nivel. Entonces, nosotros todavía estamos en ese proceso, aún todavía nos falta por trabajar, pero bueno, como regularmente yo siempre he estado en esa opinión de que no tenemos un sistema educativo perfecto, Ya les dije. ¿sí? Pero pues es lo que tenemos y por eso estamos trabajando en este ¿Todos proceso. están nuevos? Eso implica parte de lo que hoy actualmente estamos teniendo en la educación. Les voy a compartir la pantalla para la presentación, que esta es en PowerPoint, que, bueno, pues vamos a ir analizando algunos conceptos, algunas cosas que nos van a ayudar a lo que nosotros necesitamos en esta segunda parte. Permítanme un segundo, nada más que se muestren las diapositivas, acá están. Un segundo, ahí está ingresando alguien más. Bueno, entonces, en esta cuestión es importante cómo en esta parte, en la psicología social,
va permitiendo que cada uno de nosotros pues se realice principalmente un proceso con el cual la psicología entra en otros aspectos. La lectura de lo que es la educación va permitiendo que existan dos conceptos básicos. El psicólogo escolar, ¿sí? Y aquellos que están principalmente inmiscuidos en el proceso que tiene que ver con la psicología educativa, aunque se parecen porque también tienen el mismo objetivo, que es decir, centrarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El psicólogo escolar es totalmente, digamos, hace todo un trabajo que se tiene que coordinar con aquel que es el psicólogo educativo. ¿Sí? Porque el psicólogo educativo lo que va a realizar es que va a hacer investigación en este campo. Y en el psicólogo escolar, pues es el que se va a encargar de realizar actividades que estén relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea como orientador educativo dentro de la escuela, en el cual va a trabajar, va a determinar todo este proceso que permite principalmente el aspecto del funcionamiento de todos los integrantes que están ahí. Acá está la presentación. Y bueno, pues va a determinar en cierta instancia, bueno, que decía hace ratito, de esta psicología educativa, los psicólogos educativos solamente se van a encargar del aspecto científico y académico, es decir, de los problemas de la educación, entre los dos actores, los docentes, los alumnos. Fíjense que nuestro país es un sistema muy variado en cuanto a los niveles educativos. Podemos ver desde preescolar, ¿no? Se acordarán muchos que los que cursamos preescolar nada más recibíamos un diploma o una constancia o algo así. Pero a partir del 2000, hacia nuestra época, ahora el preescolar es obligatorio acá en nuestro país. Y ahora ya reciben un certificado. Ya no nada más reciben un diploma o una constancia. Lo que sí también es que en nuestro sector educativo, digamos las primarias, podemos encontrar el sector público, el sector privado. La cuestión es que vamos a encontrar que existen escuelas rurales, escuelas también en las metrópolis, y también otra cuestión es que dentro de todo este proceso vamos a encontrar que cuando llegamos después de la primaria, de los 6 años, vamos a llegar a secundarias, nuestro sistema es muy amplio en el universo. Tenemos secundarias federales, técnicas, secundarias agropecuarias, telesecundarias, y bueno, no sé qué otros sistemas existan, pero bueno, pues es lo que yo conozco. Luego llegamos al nivel, bueno, lo que consiste en una parte, la educación básica llega es preescolar, primaria, secundaria y nada más hasta ahí. Luego de aquí se convierte en educación media, media superior, es decir, preparatorias, que ese es un campo, bachilleratos, CETIS, CEBETIS, CEBETAS, CONALEPS, Colegio de Bachilleres. Ahí tenemos ahora bachilleratos con alguna terminación, digamos, en alguna área. Primero estuvo en mantenimiento de PC, después turismo, gastronomía, y ahora le han metido muchas cosas al sistema, bueno, a este tipo de sistemas. Y claro que es muy amplio este proceso. Entonces, ya cuando se llega al nivel superior, bueno, pues ya esta parte, pues como que hay una homogeneización, pero pues también aquí varían por los planes de estudio, que esa es otra cuestión importante. Aquí la cuestión es que entonces, en estos problemas educativos, en esta cuestión de investigación que tiene que ver los psicólogos educativos, pues se van a encargar de estudiar si el modelo, digamos, puede existir una misma hegemonía para todos y a qué problemas se enfrentan. Mientras que los psicólogos escolares se van a determinar más en el campo profesional y estos problemas los van a resolver desde dentro, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Uno investiga y el otro lo resuelve desde dentro. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones. Entonces, la otra cuestión es que en ese aspecto vamos a ver cómo ha ido evolucionando la propia psicología en base a los cuestionamientos que tiene. En el caso del video de Ken Robinson, eh,
aquí la cuestión de la idea de la educación fue una idea muy revolucionaria a finales del siglo, digamos, en el siglo XIX, cuando, digamos, se va teniendo la idea de que la educación sea para el pueblo después de la revolución industrial. Y esto implica una innovación dentro de ese aspecto, porque, bueno, pues no existían escuelas en aquel tiempo, eran casas hogar, ¿sí? Montessori, de Crowley, Freinet, Juan Jacob Rousseau, e incluso decía Rousseau que nuestros primeros maestros no son los que están en la escuela. Esto tiene que ver con la psicología evolutiva. Nuestros primeros maestros son nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, estos sentidos, bueno, juegan un papel fundamental. Aquí ustedes van a poder observar que hay aspectos importantes porque la escuela cumple tres etapas. La etapa del discurso filosófico, que tiene que ver con esa concepción del hombre, de que se debe de educar, y en este proceso. Por ahí dice que han teniendo algunos problemas. Bueno, es parte de, digamos, del proceso. Nada más si hay, quizás alguno lo saca o no sé, porque también, bueno, hace ratito también en esta cuestión de la señal, hay algunas situaciones que se están presentando. Bueno, esperemos que no pase de otra cosa y se pueda resolver o puedan entrar y salir y nuevamente integrarse. La segunda etapa tiene que ver con el discurso científico, es decir, derivado del positivismo. El positivismo tiene que ver que, bueno, pues las sociedades se van a integrar a un solo proceso mediante el cual se tenga que vivir, se tenga que determinar mediante los paradigmas que se están dando dentro de, de esta forma de educar. Y bueno, pues es lo que hemos visto a través de los paradigmas. Eso tiene que ver con el positivismo. Es decir, el sujeto, si es consciente de sí mismo, entonces se tiene que apropiar de todo ese proceso, de la cuestión del conocimiento, de todo ese bagaje cultural. Ahora, no todo el bagaje cultural es accesible a todos, ¿sí? Si vemos cómo está, digamos, el mapa mundial, África en promedio no llegan a terminar ni siquiera la primaria. Sí, nosotros los latinos todavía, pues hay más o menos, solamente imagínense una estadística, digamos, de las personas que ustedes fueron parte de sus generaciones, pues supongamos de ese 100%, quienes terminaron primaria. Después de esa generación, quienes terminaron secundaria, luego preparatorio el equivalente y después hasta una carrera profesional, y luego cuántos se titularon. Y después de ahí, ¿cuántos siguen estudiando un posgrado, una maestría, una especialización, un diplomado, cursos de actualización? Bueno, vaya, lo último, un doctorado. Entonces, si nos vamos a esa parte estadística, pocos son los que tienen esa parte del discurso científico, ¿sí? La tercera etapa surge principalmente con el advenimiento de las disciplinas de las ciencias de la educación. ¿Sí? Porque, bueno, pues permite principalmente diferentes enfoques. Y esto está determinado porque, bueno, quien está en educación debe de aprender pedagogía, debe de aprender didáctica, ¿sí? Que son parte del complemento de este proceso de entonces de la psicología social en la educación. Estudia todo esto y hace investigaciones los psicólogos educativos para que el sistema educativo mejore, mejoren los docentes, mejoren los alumnos y toda esta cuestión. Y esto implica parte de todo este proceso. ¿Qué hay aspectos a considerar de la psicología educativa? Bueno, pues los aspectos a considerar pues es el interés de los psicólogos por esos problemas educativos y también principalmente, digamos, esta cuestión del positivismo, ¿sí? Esta cuestión positivista tiene que ver que entonces el sujeto puede ser moldeable, ¿sí? Por eso el conductismo en la escuela tradicional jugó un papel fundamental mediante la domesticación. Ahora, si ustedes van analizando la primera sesión del cambio de los paradigmas, a nosotros nos costó mucho trabajo salir del conductismo y entrar al constructivismo. Y luego te viene el humanismo. Y luego nos vino el aprendizaje significativo y nos rematan con las competencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Hoy se sigue esa prueba enlace, tiene otro nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? En lugar de hoy se le llama planea. ¿Sí? Pero sigue teniendo el mismo objetivo.
Incluso fíjense cómo en este caso las materias que nosotros llevamos desde primaria, matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, educación física, incluso antes llevábamos talleres. Hoy le cambiaron el nombre, ahora son clubs, ¿sí? Entonces, las materias algunas las partieron. Las de ciencias sociales las dividieron en civismo, en ética, y cuando llegamos a secundaria y si vemos todo el diseño curricular, se va convirtiendo en formación cívica y ética, historia universal, historia regional, y bueno, pues ahí se van a dar cuenta que todo se parte. Incluso en primaria en primaria, ciencias naturales en los dos o primeros tres cursos no tiene ese nombre, se llama exploración de la naturaleza y después cambia o llega a su nombre original a ciencias naturales de cuarto al último año, a sexto. Entonces hay que ver si entonces el diseño curricular cumple con los procesos. Incluso preescolar, primaria y secundaria, hoy se habla por ciclos, 5 ciclos de evaluación. Y que estos ciclos de evaluación son bimestrales. ¿Sí? Cuando se llega a la preparatoria, el propio sistema cambia, porque entonces por semestre, depende si es prepa, es año lectivo, o si es por bachillerato, van por semestres. Incluso también en el diseño curricular, en bachillerato llevan más materias que en preparatoria, ¿sí? Depende de la formación. Por eso esta cuestión de estos modelos, aquí los psicólogos lo que hacen pues es estudiar, analizar, y si están teniendo el éxito que se requiere principalmente para que este modelo juegue un papel fundamental. Entonces, sí es importante que en este caso, en esta cuestión, la psicología social juegue su papel fundamental. ¿Sí? Fíjense, en el término de, digamos, del modelo educativo de la nueva escuela, digamos que entró en el 2018, era el modelo de la creatividad y los aprendizajes, ¿sí? Pero pues se sigue tomando en cuenta el constructivismo, el humanismo, el aprendizaje significativo, o sea, no hay nada nuevo. Entonces aquí es donde se hace un análisis, el psicólogo escolar tiene que hacer un análisis global acerca de todo esto. Si es un modelo, bueno, ¿en qué se está basando? Hay aspectos que, bueno, pues se deben determinar en todo esto o finalmente solamente es un cambio de una cosa hacia otra, pero sigue siendo lo mismo. Ahí es donde entonces nosotros entramos en esos procesos de investigación. Quien se dedica a todo esto, pues tiene que hacer toda esta labor para que entonces el sistema educativo, bueno, pues el que tenga la oportunidad de hacer los cambios, pues adelante, nos van a beneficiar. Y si no, bueno, pues seguiremos igual. ¿Sí? Lo que sí es importante es que los docentes dentro del aula se convierten en unos artistas, ¿sí? De estos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Porque, bueno, tienen que innovar, tienen que, si ya lo que ya estaba pensado, lo tienen que ir determinando, retroalimentando. Bueno, aquí es donde ya viene la cuestión de la subjetividad del docente. Y esto implica parte de todo este proceso que, bueno, pues nos viene a ayudar a, digamos, los cambios que se necesitan. Y a final de cuentas, con lo que, haciendo el enlace con Ken Robinson, es lo que narra principalmente en todo el proceso. Cómo esas facultades mentales, lingüísticas, bueno, pues están determinadas, incluso se determina por ciclos. Si de tal año a tal año debemos de tener una formación en preescolar, de tal año a tal año en primaria, y así sucesivamente. Y esto implica, aparte de que estos cambios van determinando, digamos, el proceso que hasta ahorita hemos estado experimentando con la nueva escuela mexicana y que acá en nuestro país, bueno, pues tenemos que saber qué es lo que sucede en todo este proceso. Y bueno, otra cuestión importante, la perspectiva de la psicología social es determinante por el grupo de docentes. En cada imagen les voy poniendo algo que sea congruente con todo esto. Sí, porque bueno, pues eso también implica que los docentes también se tienen que reunir. Fíjense, hay dos tipos de docentes. Aquel que estudió una normal y que tiene una formación, y aquellos que estudiaron una licenciatura y de momento llegaron por alguna circunstancia al sector educativo.
¿sí? Médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, etc., etc. El hecho de que hayan estudiado no significa que sean docentes completamente. Y cuando llegan al sector educativo, enseñan de acuerdo a lo que aprendieron, lo que les enseñaron. Para esto entonces necesitan cursos de formación pedagógica, didáctica y otras áreas más. Y entonces van a conocer el lenguaje de la educación. Cuando se conoce el lenguaje, entonces, cuando se interactúa con otras personas, otros profesionales de la misma área, bueno, pues entonces estamos en el mismo nivel, hablamos el mismo lenguaje. La otra cuestión es que tiene que ver con el desarrollo de esa psicología, digamos, de manera más profesional. Entonces, aquí viene también dos concepciones importantes. Los docentes, aquellos que, sí, aquí los dos tipos de docentes, sí son necesarios, fíjense. Me ha tocado, bueno, yo un tiempo estuve dando conferencias gratuitas, visitando escuelas de tipo público, privado, hace unos años, y tuve la fortuna de conocer una parte de la problemática que tiene nuestro sistema educativo. No solamente es lo que tiene que ver en la escuela, sino también en la vida de los sujetos, de los niños, de los jóvenes, ¿sí? Esto implica que entonces hay mucho trabajo. Por ejemplo, en las escuelas, en el servicio de psicología escolar, está un programa que se llama USAER. Imagínense, me tocó conocer una secundaria en la Romero Vargas, donde hay una población de 200 jóvenes estudiando en secundaria y solamente 2 psicólogos para trabajar con ellos. Si hacemos un promedio del ciclo escolar, quitando el suspenso todo eso, ¿a cuántas sesiones tendrían que ir a este servicio? Si una o dos veces que van, creo que ya es suerte. Aquí la cuestión es que solamente van aquellos que realmente tienen serios problemas de conducta. ¿Sí? Y bueno, si vamos más trasfondo de todo esto, pues nos vamos a dar cuenta que hay un escenario totalmente muy diferente. ¿Cómo queremos que nuestros jóvenes y los docentes haciendo su mejor esfuerzo para que los chicos aprendan, si a final de cuentas el sistema educativo tiene sus pros y sus contras? Vaya, en el sector de la primaria, si no mal recuerdo, por ahí por el 14 o el 15, para acá ahora los niños ya no pueden reprobar. Inverosímil. En la escuela tradicional no pasaba si no tenías esos aprendizajes que tú necesitabas, esas habilidades en matemáticas, en español y otras áreas más. Hoy, si aprenden o no aprenden, el sistema los pasa tarde o temprano. Entonces, esa es una cuestión, y aquí por ahí el comentario que hicieron en el chat es correcto. Ya nadie puede reprobar. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema educativo? Entonces, si no aprende a leer, no aprende a razonar, no aprende a pensar, no aprende otras cosas, el sistema se encarga de seguirlo pasando. Y entonces hay un responsable de todo esto. Los responsables son los docentes, los responsables de la escuela. Hay otro libro que pueden consultar que se llama Los aparatos ideológicos del Estado, de Jean-Pierre Passeron y Bourdieu. Ahí se van a determinar parte de todo este proceso que, bueno, de alguna forma pueden ustedes analizar cómo la escuela tiene que cumplir un discurso, ¿sí? Y este discurso es cómo se debe de enseñar, qué se debe de enseñar y también los alumnos qué deben de aprender, para que entonces se garantice el dispositivo de, digamos, del gobierno. Y a partir de ahí, bueno, pues ustedes, hay otros documentales que también les voy a compartir. Hay uno que pueden buscar en YouTube que se llama La educación prohibida y otro que se llama Un crimen llamado educación. Consúltenlo. De todos modos, yo les paso los links para que vean estos enlaces y que, bueno, pues esto ayuda a retroalimentar más este proceso que tenemos aquí. Profe, ¿puede repetir por favor los videos que dijo para YouTube? Ya. La educación prohibida. Uh-huh. Y el segundo, Un crimen llamado educación. Profe, Sí. también hay uno que está muy bueno que se llama Entre Maestros. Está Sí, sí, también es un documental, también está muy bien. Hay incluso otros documentales, incluso de Ken ¿Entre Robinson, maestros se llama? Perdón. Sí, Entre sí, o maestros. gustan que lo ponga en el grupo. Sí, compártelo. Hoy. Entonces, digo, hay mucho material con el cual podemos trabajar.
Igual, digo, en esta parte, en un tiempo que ustedes tengan, consúltenlos, véanlos, prepárense, estudien. Créanme que quien se quiera dedicar a esta parte de la educación es toda una responsabilidad que nosotros llevamos los docentes. Sí, llevamos una losa muy pesada, pero también una gran responsabilidad en, digamos, en la cuestión de la educación. Bueno, entonces, siguiendo toda esta parte, bueno, también otra cuestión importante del discurso de la escuela es que debe hacer que los sujetos se socialicen, ¿sí? Al socializar, bueno, pues esto cumple parte del currículum. ¿Qué hace la escuela o el sistema educativo por cada formación que tú tienes? Te da un certificado, te da un documento oficial que garantice que tú estás formándote, ¿sí? En los modelos, pues, en el caso hay otro libro que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, permítame que me acuerde yo. En este libro habla sobre también los paradigmas, la escuela rusa, habla de la escuela de Makarenko, y en esta escuela habla sobre lo que es la desescolarización, él habla de la fábrica, las personas, la población no tiene que ir a la escuela, en la fábrica puede aprender igual como si fuera en la escuela, ¿sí? Entonces, esto implica parte también de ese discurso, es decir, el gobierno es el que dicta qué es lo que se tiene que hacer en las escuelas. Y para eso existe un organismo competente con el cual se tiene que garantizar todo este proceso, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer directores de escuelas, supervisores, dirigentes de la Secretaría de Educación Pública, cómo se va a hacer este proceso y finalmente cómo debe llegar con los docentes, ¿sí? Y los docentes cómo lo deben de llevar a cabo con sus alumnos. Entonces se da esta parte de este proceso, de esa socialización, de ese currículum, y que debe cumplir un currículum que la escuela tiene del discurso. Y otra cuestión, y eso es algo interesante, el currículum oculto, que eso lo manejan solamente los maestros. Ese currículum oculto no está implícito en ningún documento. ¿Sí? Este currículum es el que hace diferente a cada uno de los docentes y que en un momento dado, bueno, pues haciendo un ejercicio ustedes se podrán acordar qué maestros cumplieron una función importante, un impactante aspecto positivo en distintas formaciones. Y también qué aprendieron de esos maestros que a lo mejor fueron malos. Algo debieron aprenderles, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces, sin embargo, esa era parte del proceso de educación. Y bueno, en esta cuestión, pues va determinando que, digamos, hay modelos, por ahí está Edward Tordain, con la escuela conductista, y también principalmente por Charles Judd, que habla sobre lo que es lo psicosocial, es decir, cómo a partir del aparato ideológico del Estado, que es la escuela, las personas tienen que aprender esos procesos de socialización. Fíjense, haciendo también otra analogía de la cuestión de la escuela tradicional, quizás muchos se acordarán que les tocó sentarse por filas, los de 10, 9, 8, 7, 6 y los burros, ¿sí? Y bueno, pues los burros siempre eran castigados. Nunca faltaba en un salón uno que siempre diera lata, ¿sí? O aquellos que eran reconocidos por su inteligencia, se valoraba, ¿sí? Y los típicos castigos que también se imponían, ¿sí? Quizás los reglazos, los jalones de orejas, de patillas, y bueno, para hoy que estas generaciones de niños escuchen esto son como leyendas, ¿sí? Pero sin embargo, hay escuelas que todavía perviven en este proceso. Ya no todas, solo un porcentaje. Y ojo, porque si hoy un docente aplica uno de estos castigos, aguas, porque entonces puede ser demandado, hay reformas y entonces aguas, porque entonces se le viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque ya está una sociedad totalmente diferente a la escuela tradicional. Hay una escuela nueva que entonces el docente está en la mira de todos. Está en la mina de los padres, está en la mina de los alumnos, etc. Fíjense, ahorita con toda esta contingencia que estamos pasando, yo trabajo también en un bachillerato y decía mi directora, por favor tengan cuidado porque ya una alumna va a demandar jurídicamente porque no están mandando todos los documentos o porque se le va a reprobar. Entonces, pues sí, desgraciadamente así está nuestro sistema educativo, ¿sí? Y esa es una cuestión que, bueno, pues está de cabeza todo esto, ¿sí? Es decir,
algo tenemos que hacer dentro de todo este proceso. Ustedes a lo mejor son padres de familia, a lo mejor algunos ya son abuelos y ven esa transición, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que saber, bueno, desde la área de la psicología social, qué está pasando y que implique principalmente todo el proceso. Hay otros autores más adelante que ahí tenemos en las diapositivas cómo definen la educación mediante este proceso que se llama la disciplina, volviendo al esquema de ley y orden, y que están determinados y contextualizados en lo que es la escuela, los problemas que enfrentan docentes y alumnos al mismo tiempo. Exacto, aquí por ahí Rayo comenta acerca del papel que se determina sobre lo que es el docente, la figura. Fíjense, antes el docente era casi un dios, ¿sí? La verdad del docente, ¿sí? La sociedad confiaba en él para educar a su generación, ¿sí? Hoy ya no se confía en él. Digo, también estoy, me pregunta que si después te vas en la plataforma. Sí, sí están en la plataforma. Incluso yo les avisé desde el jueves que están ahí, están en la en la unidad 4. Ahí van a ver, ahí dice presentación. Ahí las van a ver. ¿Sale? Por eso se las subo para que ustedes las tengan como material y bueno, pues ahí lo tengan, lo consulten las veces que sean necesarios. Ok, no te preocupes. Entonces, es cuestión de que en esta parte, bueno, pues vayamos determinando los procesos. Bueno, también una cuestión importante cómo también se distingue en esta psicología educativa sobre la psicología social para educadores, la psicología social en educación. No es lo mismo para educadores que la educación, ¿eh? Una cuestión es para aquellos que en un momento dado se dediquen a ciertas áreas. Créanme que hay un respeto muy importante para aquellos que se dedican a cada nivel escolar, ¿sí? Si alguien intenta, dar clases en otros niveles, pues tiene que llevar un proceso de formación. No, no es lo mismo trabajar con niños de preescolar que trabajar con jóvenes de preparatoria. O trabajar con primaria y de momento saltas al nivel superior, trabajar con alumnos de universidad. Bueno, yo al menos yo siempre he trabajado con jóvenes y con estudiantes de nivel superior. Entonces ahí se va dando esa cuestión. Pero bueno, esos son procesos que cada quien tiene que experimentar dentro de este proceso. Bueno, otros autores, Bachman y Secor, también definen ese proceso de la visión de la educación a través de los ojos del psicólogo social. Ya hemos comentado esta parte que se tiene que determinar en base a la investigación que se determina en todos los procesos que tienen que ver con este aparato ideológico del Estado. ¿Sí? Otro autor, Johnson, pues ve principalmente los principales problemas de la educación, con los hallazgos también de la psicología social, las aportaciones que tiene. Por ahí en los 70s, por ahí está Lindgren, cuando habla sobre esa psicología social en la educación y que en un momento dado empieza con las variables que pueden afectar a los procesos educativos. ¿Sí? Hay muchos estudios en esta parte y que, bueno, pues la psicología es muy reciente en ese aspecto. También en los 70s va surgiendo este movimiento de la psicología social y, bueno, pues nuevamente se vuelve a reiterar. Fíjense, aquí les puse una imagen por la escuela tradicional, ¿cuántos alumnos son? ¿Sí? Imagínense, no es lo mismo calificar 10 tareas, calificar que el docente califique 40, 50, 60, 70 tareas, no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, vaya, hasta los cursos, no es lo mismo un curso para adolescentes escolarizados que van de lunes a viernes a un curso que es como este, donde solamente se estudia en una modalidad. Hay otros cursos, por ejemplo, en línea, como también ahora nos tocó a nosotros en online, y que, bueno, pues se determinan parte de todo este proceso. Entonces, exacto, aquí por ahí Tere dice que los programas de educación sí también es parte de todo este proceso. Sí, esos programas cumplen una función dentro de ese aspecto centrado en la cuestión educativa. Bueno, los contenidos temáticos pues también juegan un papel fundamental porque, bueno, pues requieren de cierto tipo de grupos, de aspectos cognitivos, de un análisis y de todas esas cuestiones que tienen que ver con esto de lo que tiene relacionado con la educación. Fíjense, hasta ahorita, si se dan cuenta, todo tiene una coherencia, la dialéctica entre los paradigmas educativos que tuvimos en la primera sesión y ahorita en la psicología social aplicado en la educación.
sea, no hay una distancia muy grande, simplemente es hacer discernir qué hace un psicólogo educativo y qué hace un psicólogo escolar dentro de las instituciones educativas. Y otras cuestiones importantes, bueno, pues también tiene que ver con estas cuestiones de los contenidos históricos que la escuela ha tenido, la psicología social, y que tiene que ver el estudio de grupos, el estudio de las relaciones interpersonales. Hitos significa aspectos que pueden ser mitos, leyendas, escenarios, ¿sí? No es lo mismo el escenario de los 50, 60, 70, que ustedes muchos nacimos en esa época, en aquellas décadas, ¿sí? Y el escenario que estamos viendo hoy, porque el de 2000 para acá tenemos otra generación de estudiantes, de niños. Los niños de la tecnología, de los teléfonos celulares, ¿sí? Tanto se preocupa la escuela que se aprenda, pero si la propia sociedad se ha encargado de que el alumno se distraiga, ¿cómo queremos que aprendan si constantemente hay cosas que la escuela sigue permitiendo? Llega el chico a la escuela y con su teléfono celular. Y si cuidado que se lo quites porque entonces te castigan, te sancionan al docente. Entonces hay un doble discurso, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y si se pueden hacer, ¿por qué lo estás haciendo de más? Y si estás viendo el problema, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces nada? Nos tienen así a término medio. Por eso es que se va dando esta parte de ese proceso que tenemos acá. También otra cuestión importante, durante el inicio del siglo XX, bueno, pues se vieron otras publicaciones en cuanto al estudio, por ejemplo, en el caso de Jacobo Moreno, la sociometría, para estudiar en grupos sociales, esta es psicología de grupos, y cómo se relacionan con los procesos de liderazgo y otras cuestiones. Kurt Lewin y otros autores más, Lipin y White, hacen estudios sobre liderazgo. Sí, incluso hay tipos de docentes. Hay una categoría para alumnos. No se han visto ahí siempre el alumno que participa siempre. Bueno, pues es el que siempre quiere saber y quiere dejar en mal a todos. Bueno, pues para eso hay una estrategia, para poderlo determinar, y entonces el docente no es que lo apasive, es simplemente que dé oportunidad a que todos participen. Hay docentes que pueden ser, bueno, en cierta manera, muy autoritarios, ¿sí? Su ley es la única palabra, es el último dogma en la escuela, en el salón de clases. Está el docente que puede ser el bonachón, que cae bien a todos. Y bueno, hay un libro también que pueden consultar que se llama Hacia una didáctica general, de Imideo Neresi, editorial Trillas. Pueden consultarlo también. Vuelvo a repetir, Hacia una didáctica general, ¿sale? Imideo Neresi. Créame que hay mucha bibliografía en base a todo esto y bueno, pues forma parte de todo ese bagaje. En los 40, bueno, pues también Kurt Lewin, de una forma directa o indirecta, se centró en las necesidades de esta cuestión de la psicología social en la educación. En los 50, otros autores más hicieron publicaciones para considerar el aprendizaje de manera grupal. Aquí viene un poquito grupos grandes, grupos pequeños. Lo que sí es importante es que para que tenga éxito la educación tiene que haber empatía entre los alumnos y el docente. Eso sí lo he comprobado, al 100%. Si el docente tiene empatía con los alumnos, ya la hizo. Si no hay empatía, aunque sea muy bueno el docente, no se da nada, no se da. ¿Sí? Entonces, ese es el discurso que tiene la escuela tradicional. Ya casi nos está terminando el tiempo. Nos vamos a pasar ahorita al chat para las conclusiones de todo esto. Hay otros autores más que hablan sobre la escuela en Estados Unidos, Rosenthal y Jacobson, sobre lo que es en este caso el papel del docente, y bueno, pues las relaciones interpersonales, también sobre los trabajos que son considerados también en psicología social en Estados Unidos, también sobre cómo promover el bienestar humano. Sí, estas diapositivas, bueno, ya están en la plataforma. También hay estudios de la Escuela de Ginebra sobre la construcción social de la inteligencia, sobre el aprendizaje cooperativo, que también eso forma parte de lo que llamamos cohesión grupal, ¿sí? Y bueno, pues son aspectos que, bueno, pues van determinando también las líneas de investigación, dependiendo su desarrollo, dependiendo su